Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Se cumplen 5 años desde que se inició la pandemia por COVID-19, una pandemia que dejó más de 7 millones de muertos y otros efectos insospechados. ¿Está preparado el sistema de salud en Colombia para afrontar una crisis similar a la del COVID-19? ¿La pandemia sí nos hizo mejores personas? Para este capítulo hablamos con la representante a la Cámara Julia Miranda, con el médico y exministro de Salud Augusto Galán, con Tatiana Orozco, economista y exdirectora del Departamento de Prosperidad Social, y con el analista del Tiempo, Ricardo Ávila. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 140 de Mis Preguntas. Bienvenidos. La humanidad ha vivido eventos históricos que cambiaron su rumbo para siempre. La invención de la imprenta, que nos llevó a una sociedad más educada y en la que se democratizó el conocimiento. La revolución industrial nos llevó a la migración del campo a las ciudades y dio inicio al capitalismo. El fin de la Segunda Guerra Mundial dio paso a la creación de la ONU. Se impulsaron los derechos humanos con la Declaración Universal de 1948 y Estados Unidos terminó por convertirse en potencia mundial. Pero quizás el acontecimiento más reciente que propició cambios irreversibles para la humanidad pasó hace menos de una década: la pandemia de COVID-19. Es quizás el tema al que más me refiero en este programa. Uno de mis hijos, mis mejores críticos, me hizo caer en cuenta hace poco: siempre mencionas la pandemia aunque el tema del programa sean los parques infantiles, me dijo. Pero es así porque, como decía, es un parteaguas importante de la historia de la humanidad. No sé en qué momento pasaron 5 años, aunque en realidad ya son 5 años y 2 meses largos. El 2020 era un año con un número redondo, el que marcaba el paso de la tercera década del siglo XXI y del que se tenían grandes expectativas. Pero las noticias que llegaban desde Asia y Europa muy rápidamente comenzaron a volverse más oscuras y pesimistas, hasta que la noticia fue local. Permitimos informar al país que hoy, 6 de marzo de 2020, pudimos confirmar el primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia. Se trataba de una joven de 19 años que venía de Milán, Italia, y luego de presentar los síntomas característicos del virus, acudió a las autoridades para hacerse una prueba que resultó positiva. Las noticias sobre el virus cambiaron con los días. No conocíamos al enemigo al que nos enfrentábamos. Primero comenzamos por temerle al aire y con el paso de los días nos enteramos que no se transmitía de esa forma. En un punto, el absurdo nos llevó a desinfectar carros, a estacionarlos con un espacio de por medio, no fuera a ser que entre ellos se contagiaran, a poner tapetes empapados en alcohol afuera de todos los sitios e incluso a tomar la temperatura antes de entrar a cualquier lugar, aunque nunca fue un método efectivo. Y uno de los momentos más curiosos fue cuando, en medio de una necesidad de buenas noticias, se comenzaron a ver animales silvestres de regreso a las ciudades sin humanos. La naturaleza recuperando su lugar, decía la descripción cliché de los videos de venados, zorros y hasta osos caminando en las calles vacías. La cuarentena también ayudó a que la calidad del aire y del agua mejoraran temporalmente y el ruido se redujera al punto que podían volver a escuchar las aves cantar en las ciudades. Sin embargo, con el regreso a la normalidad, esos indicadores volvieron a sus números negativos normales. ¿Qué tanto ayudó la pandemia a mejorar las condiciones del medio ambiente? Esto me dijo la representante Julia Miranda. La pandemia trajo impactos positivos e impactos negativos en el medio ambiente. Un impacto positivo de largo plazo, creo yo, que es la valoración que hizo la gente de los entornos naturales porque los liberaba del confinamiento y fueron aprovechados por muchas personas los parques y las áreas protegidas. Sin embargo, la mayoría de los impactos positivos desafortunadamente fueron de corto plazo. Esa reducción de emisiones contaminantes, especialmente el CO2, que condujo a una
una mejora de la calidad del aire, a una disminución del ruido, a una disminución de la presión de los ecosistemas naturales fue absolutamente temporal. En esa época, estando en parques nacionales, pudimos ver y apreciar una gran cantidad de fauna silvestre que salió a disfrutar de la no presencia humana. Sin embargo, los impactos negativos sí fueron de largo plazo. Ese aumento del uso de plásticos de un solo uso, ese aumento de los residuos hospitalarios, el colapso de todos los sistemas de reciclaje y de manejo de residuos sólidos y de disposición de residuos sólidos, y también la imposibilidad de las autoridades ambientales para salir a hacer su ejercicio de control y vigilancia generó un aumento en los delitos ambientales. Yo creo en todo caso que mejoró la conciencia entre todos nosotros de que depende exclusivamente del comportamiento de cada uno y de las políticas públicas que mejoremos o empeoremos las condiciones del ambiente. Al igual que otros hitos históricos, la pandemia del COVID-19 dejó un rastro mortal. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, con corte a abril de 2025, más de 7 millones de personas han muerto a causa de este virus. Aunque se cree que esta cifra es mucho menor que la real, porque en algunos países era difícil hacer pruebas para detectar el virus o saber si alguien había muerto por esta causa. Algunos gobiernos no contaron bien las muertes o no tenían los recursos para hacerlo. Por ejemplo, en mayo de 2021, un grupo de expertos le dijo al New York Times que en India probablemente murieron 1,6 millones de personas por COVID-19, aunque el gobierno solo había reportado 307.231 muertes. Y si contamos también las muertes causadas por otras razones relacionadas con la pandemia, como la falta de atención médica, la Organización Mundial de la Salud estimó que a fines de 2021 la pandemia había causado unos 15 millones de muertes en todo el mundo. Colombia fue el 13º país en el mundo con más fallecimientos por el virus, el cuarto en Latinoamérica después de Brasil, México y Perú. En el país, según cifras del Instituto Nacional de Salud y con corte al 7 de junio de 2023, se registraron 142.780 fallecidos por COVID-19. Hasta esa fecha, se habían confirmado casi 6.300.000 casos a nivel nacional. Este fue el costo más alto que nos dejó el COVID-19, especialmente porque buena parte de estos fallecimientos fueron en aislamiento y soledad de salas de cuidados intensivos lejos de sus familias. Pero además, la pandemia dejó efectos que perduran hasta hoy y de todo tipo. Para el médico y exasesor en salud de la Casa Blanca, Anthony Fauci, el brote de coronavirus históricamente ha sido la pandemia de enfermedad infecciosa más devastadora que la sociedad global ha experimentado en más de 100 años, desde la pandemia de influenza de 1918. Según dijo Fauci, el impacto de este brote en el mundo en general es realmente histórico y dentro de 50 o 100 años, cuando se hable de la historia de lo que hemos vivido, esto se comparará con la pandemia de gripe de 1918, con el desplome de la bolsa de 1929, con la Segunda Guerra Mundial, todos los acontecimientos que perturbaron profundamente el orden social. Según le dijo a Caracol Radio el doctor Luis Jorge Hernández, médico salubrista y profesor de la Universidad de los Andes, uno de los principales aprendizajes de la pandemia ha sido la importancia de mantener sistemas de vigilancia epidemiológica activos. Y agregó que, abro comillas, los virus y las bacterias siguen circulando y es fundamental hacer seguimiento a la circulación viral en la región y Colombia debe garantizar vigilancia basada en laboratorios. Cierro comillas. Sin embargo, no es un secreto para nadie que el sistema de salud del país atraviesa un momento delicado. Las quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud vienen en aumento desde 2020. Según datos de esa entidad, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, por cada 10.000 afiliados se presentaron 322 reclamos, una cifra que refleja una tendencia al alza en los últimos 4 años, con picos significativos en 2024. Los principales motivos de reclamos son la negación de citas médicas con especialistas, la falta de oportunidad en la asignación de citas y acceso a tecnologías contempladas en el Plan de Beneficios en Salud. A esto hay que sumarle la crisis financiera del sistema de salud. Las EPS, que son las entidades responsables de garantizar la atención en salud, están gastando más dinero del que el Estado les da para cumplir con esta tarea.
Este problema ha empeorado en los últimos 2 años y está afectando a todo el sistema, desde hospitales y clínicas hasta médicos, enfermeros, laboratorios, empresas que hacen medicamentos y especialmente a los pacientes. Todos los que hacen parte del sistema y todos los sectores políticos están de acuerdo en que la situación es muy grave. Incluso el presidente Gustavo Petro y la oposición coinciden en esto. La discusión está en qué causó el problema y cómo se puede solucionar. Según la ANDI, hasta noviembre de 2024, las EPS habían gastado 109 pesos por cada 100 que recibieron del Estado. La nueva EPS, que es la más grande del país con 10 millones de afiliados y está bajo el control del gobierno desde hace varios meses, tiene un déficit aún mayor que el promedio. Veo esto y me queda la duda. ¿Está preparado el sistema de salud de Colombia para afrontar una crisis similar a la del COVID-19? Busqué al médico y exministro de Salud Augusto Galán para que me ayudara con esta inquietud. Colombia ha construido unas capacidades para manejos de epidemia y pandemia desde hace varios años. De hecho, además del COVID, hay que recordar que a mediados de la década pasada tuvimos la epidemia de Zika y de chikungunya y esa también se controló. El problema y la preocupación en este momento es la capacidad institucional tanto del Instituto Nacional de Salud como desde el Ministerio, desde sus cabezas. Ahí ha habido un desmantelamiento de la capacidad técnica en los últimos 3 años. Han retirado y se han retirado muchas personas que llevaban tiempo en esas entidades y no podemos olvidar que los líderes durante la época de la pandemia, quien fue ministro en su momento y quien fue la directora del Instituto Nacional de Salud, tenían una gran experiencia en el manejo de pandemias y eso permitió una gran coordinación como la que se dio y como la que permitió que el sistema de salud respondiera de la forma como respondió para la pandemia. Hoy es una gran incógnita con todo lo que ha sucedido en esas entidades. Otro de los efectos que todavía vivimos 5 años después es el económico. De acuerdo con un reporte del Banco Mundial, la pandemia de COVID-19 impactó la economía mundial y desencadenó la mayor crisis económica mundial en más de un siglo, lo que provocó un drástico aumento de la desigualdad. Según el reporte, la evidencia sugiere que la recuperación de la crisis va a ser muy desigual y que las economías emergentes y los grupos económicamente desfavorecidos van a necesitar mucho más tiempo para recuperarse de las pérdidas de ingresos y medios de vida provocados por la pandemia. Hay muchos datos al respecto, por ejemplo, este que dio la Organización Internacional del Trabajo. América Latina y el Caribe perdieron 26 millones de empleos como consecuencia de la pandemia. Por supuesto, en Colombia la cifra fue devastadora. Según el DANE, la tasa de desempleo en 2020 fue de 15,9%, un incremento de 5,4% desde el año anterior, o sea que más de 1,5 millones de colombianos y colombianas perdieron su empleo, un aumento 3 veces más alto al que se venía presentando por temas estructurales en los últimos 5 años. El Producto Interno Bruto tuvo un índice bajo de 6,8% ese año, siendo la mayor contracción en la historia reciente. La cuarentena obligó al cierre de más de 500.000 empresas y negocios informales. Y para redondear estos datos, uno más del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La crisis del COVID-19 llevó al país a su primera recesión en el siglo XXI tras 20 años de estabilidad. Para mitad del año 2020, Colombia tuvo una tasa de crecimiento anual negativa de 15,8%, siendo la primera vez en más de 15 años que hay un crecimiento negativo. Los sectores económicos más afectados fueron las actividades artísticas y recreativas, el comercio y la construcción, con tasas de crecimiento negativas entre 2019 y 2020, sectores que han representado retrospectivamente el 40% del PIB del país y aproximadamente el 50% de los empleos. Según el informe de política monetaria de abril de 2025 del Banco de la República, luego de esta crisis, la economía colombiana logró recuperarse con fuerza en 2022, cuando el PIB creció un 7,3% y la actividad económica fue un 10,4% más alta que en 2019, antes de la crisis. Este repunte se debió sobre todo al aumento del consumo por parte de los hogares, a pesar de que el país enfrentaba una inflación alta,
tasas de interés elevadas y una economía mundial debilitada. Sin embargo, en 2023 comenzó una etapa de desaceleración. El crecimiento económico fue muy bajo, apenas el 0,7%, debido en parte a que el Banco de la República, el Banco Central de Colombia, mantuvo una política de tasas de interés altas para controlar la inflación. Esto frenó el consumo y ayudó a eliminar el exceso de demanda que se venía registrando desde 2022, es decir, la presión de compradores que superaba la capacidad de producción de la economía. Como resultado, la llamada brecha del producto, la diferencia entre lo que se está produciendo y lo que se podría producir, se cerró. En 2024, la economía volvió a mostrar señales de recuperación, sobre todo en la segunda mitad del año, con un crecimiento del 1,7%. Aún así, no todos los sectores económicos se comportaron igual. Algunos todavía no logran volver a los niveles de actividad que tenían antes de la pandemia, mientras que otros siguen creciendo a buen ritmo. ¿Qué podemos hacer a nivel económico para prepararnos para una eventual crisis similar a la del COVID-19? Esto me contó Tatiana Orozco, economista y exdirectora del Departamento de Prosperidad Social. Si algo nos dejó claro el COVID es que las crisis económicas no avisan y que improvisar cuesta caro. Más allá de una pandemia, lo que hemos vivido en los últimos años con las tensiones geopolíticas, con la inflación, las disrupciones logísticas y los ciclos de recesión, eso demuestra que la economía mundial está cada vez más expuesta a shocks distintos. Entonces, si uno lo mira desde un punto de vista económico, lo primero que hay que fortalecer es nuestra capacidad de resiliencia. Y eso se puede ver desde tres frentes distintos. Primero, a nivel personal, eso significa tener un fondo de emergencia que permita seguir consumiendo en medio de la incertidumbre, pero también no depender de una sola fuente de ingresos. Para las empresas, la clave está en mantener la liquidez y en no sobreapalancarse, diversificar mercados y tener estrategias anticrisis. Si uno mira, muchos negocios no quebraron por falta de demanda, sino porque no tenían un colchón financiero. Entonces, es clave pensar en modelos flexibles, con costos variables y unas estructuras más livianas al interior de las organizaciones. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar desde la política económica, donde los países tienen que tener un espacio fiscal para reaccionar cuando se caen los ingresos tributarios. Eso implica manejar bien la deuda en tiempos de crecimiento, pero también construir unos estabilizadores que se puedan prender en momentos de crisis, subsidios que se puedan activar, inversión contracíclica en infraestructura y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar el tema de bancos centrales independientes que puedan responder rápido con política monetaria. Entonces, prepararnos para una crisis no es solo guardar plata, es diseñar estructuras flexibles, tener margen de maniobra y tomar decisiones racionales cuando el mundo se pone irracional. Y como ya he también repetido en varios episodios, e incluso le dediqué uno entero, el 38, se lo recomiendo, la salud mental fue uno de los factores que más se vio afectado. En ese capítulo cuento la historia de una niña que durante la cuarentena, a pesar de ser una familia pudiente y con los recursos para cuidarla, sufre de ansiedad debido a la crisis del COVID-19 y las noticias de muertes que se convirtieron tan comunes en ese momento. Ella no fue la única, es solo parte de un gran número de personas que deterioraron su salud mental en ese periodo. Según la Organización Mundial de la Salud, solamente el primer año de la pandemia provocó un aumento del 25% de la prevalencia de ansiedad y depresión en todo el mundo. Una de las principales explicaciones que da la OMS sobre el aumento en los trastornos mentales tras la pandemia es el del estrés sin precedentes causado por el aislamiento social. Esta situación limitó la capacidad de las personas para trabajar, recibir apoyo emocional de sus seres queridos y participar en sus comunidades. La soledad, el miedo al contagio, el sufrimiento y la muerte, tanto la propia como de personas cercanas, el duelo acumulado y las dificultades económicas también han sido identificados como factores estresantes que generan ansiedad y depresión. En el caso de los profesionales de la salud, el agotamiento ha sido un desencadenante importante de pensamientos suicidas. El estudio Impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental en Colombia, publicado por el Colegio Colombiano de Psicólogos, ratificó a nivel nacional la tendencia mundial. Por ejemplo, se observó un aumento notable en la prevalencia de síntomas como ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad y estrés.
Estos síntomas se intensificaron debido al aislamiento social, las pérdidas económicas, el temor al contagio y la sobreexposición a información relacionada con la pandemia. Las mujeres experimentaron mayores niveles de ansiedad y depresión, que se le atribuyen a la sobrecarga de responsabilidades domésticas y de cuidado durante el confinamiento. Los jóvenes presentaron dificultades en la adaptación a los cambios y una disminución en la motivación para realizar actividades previamente disfrutadas. Cerca del 44,7% de los menores mostraron indicios de problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Los adultos mayores fueron más propensos a desarrollar trastornos relacionados con el estrés, exacerbados por el aislamiento y las comorbilidades. Entre abril de 2020 y abril de 2021, la Línea Nacional de Atención en Salud Mental recibió 18.089 solicitudes, siendo el 60,9% realizadas por mujeres. A pesar de la alta demanda, solo un pequeño porcentaje de los casos fue remitido al sector salud, evidenciando barreras en el acceso a servicios especializados. La pandemia evidenció y exacerbó las deficiencias en la atención y prevención de la salud mental en Colombia. Y finalmente, la pandemia exacerbó problemas preexistentes en la sociedad colombiana, como la pobreza, la violencia y el desplazamiento forzado. Además, la falta de políticas públicas sólidas en salud mental se hizo evidente durante esta crisis. Lo preocupante es la escasez de profesionales de salud mental para atender una demanda que tiende a crecer. Esto me dijo hace unos años Mauricio de la Espriella, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. La falta de un talento humano en salud mental y la concentración de los mismos en las grandes ciudades es un problema serio en nuestro país. Actualmente en Colombia existen 20 programas de formación de especialistas en psiquiatría con un promedio de 50 nuevos profesionales cada año. Sin embargo, estos programas están concentrados en su gran mayoría en las 3 grandes capitales del país y también conocemos que desde las regiones se han realizado esfuerzos para crear especializaciones en psiquiatría, pero lamentablemente hasta el momento no han tenido luz verde por parte del Ministerio de Educación. Por lo tanto, es conveniente agilizar la autorización de nuevos programas en regiones apartadas que cumplan los requisitos de formación de especialistas. Daría de alguna manera respuesta a las necesidades planteadas. Y si esto no es posible, pues ampliar los cupos de residentes en la formación de psiquiatras en los programas actuales podría ser otra opción. Sin embargo, el riesgo de seguir concentrando a los profesionales en Bogotá, Medellín y Cali seguirían persistiendo. Por lo tanto, la formación de los nuevos profesionales debe responder a las necesidades territoriales. Debe ser, por supuesto, transversal, con énfasis en la promoción de la salud mental. Debe ser también preventivo desde una base comunitaria fortalecida, con tratamientos ajustados a las necesidades del paciente y su familia, pero sobre todo enfocados en la rehabilitación en temas de inserción social a los pacientes con la participación de todos los sectores del país. No es exclusivo de salud. Por último, fortalecer la telemedicina para cortar la brecha de acceso en regiones apartadas con una articulación muy estrecha con los niveles primarios de atención, capacitando a médicos generales en regiones apartadas donde no existan psiquiatras, siempre y cuando se garantice la conectividad en las regiones. Una de las frases más usuales durante la pandemia es que de ella saldríamos siendo mejores personas. Aunque medir objetivamente el éxito de esta frase es imposible, sí hay unos hechos que pueden darnos pista. Por ejemplo, durante la pandemia, gobiernos y empresas trabajaron juntos como nunca antes para enfrentar la emergencia. Se invirtieron millones en recursos y esfuerzos para desarrollar vacunas de forma rápida. Uno de los mayores avances fue el uso de la tecnología ARN, que consiste en utilizar una molécula llamada ARN mensajero para enseñar al cuerpo a defenderse del virus. Esta tecnología permitió crear vacunas eficaces en tiempo récord. Gracias a esa experiencia, centros de investigación de todo el mundo unieron fuerzas, compartieron conocimientos y aprendieron a colaborar mejor. Además, el uso del ARN no solo ha sido útil contra el COVID-19, sino que también está revolucionando la medicina, abriendo nuevas formas de tratar enfermedades como el cáncer. Pero a pesar de todo esto, de la efectividad de la vacuna y de haber salido de la pandemia en tan poco tiempo comparado a otras, muchos políticos usaron la crisis como una herramienta para atacar a sus rivales, lo que aumentó aún más la división entre las distintas ideas y grupos. En lugar de unirse para enfrentar el problema, la tensión política creció. También quedó claro que falta liderazgo a nivel mundial, ya que muchos países actuaron por separado en lugar de colaborar.
Hoy, la situación política global es más complicada que antes. Hay más conflictos armados, barreras comerciales, poca cooperación entre naciones y un aumento en las medidas que aíslan a unos países de otros. Un ejemplo claro de esta situación es lo que ocurrió con las vacunas contra el COVID-19. Aunque salvaron millones de vidas, muchas personas comenzaron a desconfiar de ellas. Durante la pandemia circularon mensajes falsos en redes sociales que decían que las vacunas no eran seguras o que el virus ni siquiera existía. Esta desinformación se extendió muy rápido y afectó la confianza en la ciencia, complicando el trabajo de los profesionales de salud que intentaban proteger a la población. Comunidades de antivacunas y negacionistas se hicieron más grandes, lo que hace más difícil erradicar los virus y enfermedades contagiosas. Pero además, este tipo de grupos coincide con el ascenso de líderes populistas y extremistas en todo el mundo, e incluso uno de los grandes logros de la pandemia, la acción de la OMS, puede venirse abajo ahora que Estados Unidos decidió retirarse, lo que pone en peligro su financiación y se deja de compartir información de salud y epidemiológica muy importante. Esto nos ha llevado a una guerra comercial, guerras reales en Medio Oriente y África, y un aumento de la temperatura del planeta. ¿Por qué la pandemia, en vez de hacernos mejores, como pensábamos, terminó por ahondar una crisis planetaria? Esto me respondió el analista senior de El Tiempo, Ricardo Ávila. De la pandemia destacaría dos cosas. Lo primero fue el hecho de que la ciencia estuvo a la altura del reto y gracias al desarrollo en tiempos récords de las vacunas, el saldo que dejó, si bien fue de millones de personas fallecidas por cuenta del coronavirus, sin duda alguna que se evitó una tragedia de una magnitud muchísimo mayor. Y por cuenta de esa situación, la humanidad dio un salto cualitativo en materia de controlar la enfermedad. Y el segundo tema que quisiera destacar, de la mano del mayor uso de las tecnologías digitales, es la virtualidad y la flexibilidad en los horarios de trabajo, que todavía persiste, en algunos casos con más dificultad que en otros, pero que le ha permitido a mucha gente tener un horario laboral que a veces le permite trabajar desde su casa y le permite cumplir con sus oficios en una jornada mucho más flexible que la rígida de antes. Creo que eso también es una ganancia que influye también sobre la productividad, lo hace positivamente y que acorta las distancias. La del COVID-19 no fue la primera pandemia ni el primer hito histórico que prometió acabar con la humanidad, ni tampoco será el último. Quizás el valor de estos acontecimientos tan dolorosos es que también son esclarecedores y sacan a relucir de qué está hecha la sociedad. De las guerras mundiales, de los ataques terroristas, de las grandes depresiones económicas hemos salido adelante. El problema es que cada tanto volvemos a ellas, repetimos episodios que parecen cíclicos. Quizás estemos condenados a revivir estos hitos hasta que no aprendamos de ellos lo suficiente como para salir de un loop infinito. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 140 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.